Si es verdad que de todo lo que tengo, el diezmo le pertenece a Dios, entonces con ese diezmo yo puedo ayudar a construir más iglesias, podré pagar a predicadores o ministerios independientes, o haré obra social como repartir alimentos, o simplemente puedo usarlo para alguna necesidad que yo tenga. Pues bien, ¿cuál será el propósito y el verdadero impacto de diezmar? Bienvenidos al bosquejo de la octava lección. Todos los temas que se estudió esta semana serán bosquejados en 3 objetivos. Primero, tenemos que predicar y sostener el Evangelio. En el segundo objetivo aceptaremos el propósito y el lugar del diezmo. Y por último, entenderemos la relación entre la salvación y la devolución del diezmo. Primer objetivo, la predicación y el sostén del Evangelio. Antes de volver al cielo, el Señor Jesús comisionó a la iglesia predicar a todo el mundo. Esta obra requiere de muchos recursos y para que la iglesia cumpla esta misión, nosotros tenemos una gran responsabilidad, pues de las bendiciones que recibimos de Dios, tenemos que sostener a la iglesia, tenemos que sostener esta obra evangelística. Este es un principio que figura en el libro de Malaquías. También cuando leemos el libro de Hechos, nos recuerda que es importante compartir las bendiciones que Dios nos da. De esta manera, nosotros como buenos mayordomos estamos ayudando a la predicación del Evangelio, predicamos con nuestros recursos y ayudamos a sostener el Evangelio. Al hacer todo esto, en Primera de Pedro, el Señor nos dice que nosotros nos estamos convirtiendo en un canal de bendiciones, porque las bendiciones que recibimos de Dios alcanzan al mundo. Por otro lado, la lección también comenta que esta es una doble bendición, pues somos bendecidos por Dios y seremos bendecidos al ver cómo muchas personas conocen a Cristo gracias a nuestra responsabilidad. Segundo objetivo, el propósito y el lugar del diezmo. Primero veamos cuál es el propósito del diezmo, y para esto nos valdremos del testimonio del apóstol Pablo. En su carta que escribe a los Corintios, él les hace recordar que su ministerio, el ministerio que tuvo en esta iglesia, fue sostenida gracias a las ofrendas de la iglesia en Macedonia. Con esto deja el apóstol Pablo claro que el propósito del diezmo es la de sostener la obra de los predicadores. Es más, en 1 Corintios capítulo 9, el mismo Pablo escribe que el obrero es digno del sustento de la obra con los diezmos que todos devolvemos a la iglesia. Entonces, gracias al apoyo de la iglesia en Macedonia, Pablo predicó a los corintios y esto nos deja claro que el propósito del diezmo es la de sostener a los obreros, a los pastores y misioneros. En cuanto al lugar del diezmo, la palabra de Dios es muy clara. Nosotros tenemos que devolver nuestro diezmo a la tesorería de la iglesia. Malaquías 3:10 es claro, traigan todo a la tesorería de la iglesia. Y una vez que nosotros hemos llevado a la tesorería de la iglesia, el tesorero o el pastor lleva todos los diezmos a la misión o asociación, dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Entonces, la misión o la asociación recibe el diezmo de todas las iglesias de todos los distritos misioneros. ¿Cuál es el sustento bíblico para esto? Pues Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y el libro de Nehemías. En este caso, los 3 textos nos dicen que todo tiene que ser llevado a las arcas, a los depósitos de Dios. Una vez que han sido llevados a la misión o a la asociación,
la administración de la asociación o misión empleará estos diezmos para el sostenimiento, para pagar a los obreros o misioneros que están predicando la palabra de Dios. Y ya lo dijo esto Pablo en 1 Corintios. Por lo tanto, se entiende el diagrama siguiente, que nosotros tenemos que llevar nuestro diezmo a la tesorería llevará a la misión o asociación y ella se encargará de pagar a los obreros. Yo no puedo directamente dar mi diezmo en forma de pago al obrero o al pastor, así como tampoco puedo usarlo en otras obras. Todo este diagrama, todo este plan, dice Levíticos 27, es un plan sagrado que ha sido planificado por Dios. Y el Espíritu de Profecía en Testimonio para las Iglesias confirma todo esto al mencionar que debemos llevar nuestros diezmos a la tesorería de iglesia. Tercer objetivo, la salvación y el diezmo. Tenemos que reconocer algo en este objetivo. Nosotros ante Dios no podemos hacer méritos que alcancen la salvación. Y esto está escrito también en Romanos capítulo 3, al recordarnos que nosotros no merecemos la salvación. Al contrario, es un regalo por parte de Dios. ¿Y qué tiene que ver el diezmo en todo esto? Primero, Romanos capítulo 4, en esta parte Pablo escribe que el diezmo o las obras que nosotros hagamos en ningún sentido sirven para ganarnos el favor de Dios. Es más, al estudiar la lección, estamos entendiendo que la devolución de los diezmos es un recuerdo de que también nosotros le pertenecemos a Dios. Y esto se remata con lo que está escrito en Lucas en el capítulo 21, pues la historia de la viuda nos enseña que dependemos totalmente de Dios. Entonces, con todo esto, el diezmo no tiene nada que ver con méritos propios para alcanzar la salvación, pues la salvación es por gracia. La devolución de los diezmos simplemente es un acto de sumisión y humildad. Yo devuelvo los diezmos no para salvarme, yo devuelvo los diezmos agradeciendo a Dios por sus bendiciones, porque Él me salvó. Resumiendo nuestra lección, enfatizaremos que es nuestra responsabilidad predicar y ayudar a sostener la obra. En segundo lugar, tenemos que llevar el diezmo a la tesorería de la iglesia, sabiendo que nuestros diezmos sostendrán a los obreros. Y por último, devolver el diezmo es un acto de humildad y dependencia de Dios. No está hecho para ganar el favor divino. Finalmente, recordemos cómo el Evangelio llegó a nuestra ciudad y pensemos en los grandes costos que significa nuestra salvación. Por lo tanto, separemos nuestros diezmos fielmente y cada sábado devolvamos a Dios lo que es suyo para que haya alimento en la casa de Dios. De esta manera, finalizamos el bosquejo de esta lección. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.